Ahora vamos con Patrick Vergareche de Just Eat. Eh, Just Eat probablemente lo conocéis la mayoría, es uno de los principales players en delivery en Europa. En cuanto a innovación y distribución, están haciendo cosas nuevas en temas de robótica, tecnología, todo lo que es la experiencia de distribución, cómo va a cambiar dentro de este contexto de la nueva normalidad, el low touch economy. Y toda esta eficiencia generada, ¿no? por la digitalización del delivery en las industrias. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Como Bilbao de Pro, para mí es un auténtico privilegio participar en este evento. Es verdad que no es habitual que se organicen eventos de este calibre en la dimensión Euskadi, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me hace mucha ilusión. Yo voy a hablar de lo que sé, que es la comida a domicilio, y lo que quiero hacer es contaros un poco desde dentro cómo hemos vivido ese boom del que se ha hablado tanto en la comida a domicilio, ¿no? Que al final el COVID ha tenido y está teniendo pues una serie de repercusiones tremendas en muchísimos aspectos de nuestra vida y en muchísimos aspectos de la economía, pero desde luego en la comida a domicilio creo que nos hemos llevado una parte importante, ¿no? del impacto de esta horrible pandemia. Así que bueno, si os parece vamos con ello. Muy bien, bueno, pues lo primero que quiero empezar contándoos es que el fenómeno de la comida a domicilio es un fenómeno que ya venía creciendo y arrastrando una tendencia muy importante en los últimos años, ¿no? Si miramos, de hecho, la evolución entre el año 2017 y el año 2020, se duplicó el sector de comida a domicilio y lo que observamos es que de aquí al año 24 esa tendencia va a continuar, ¿no? Lo que es reseñable de esta diapositiva es que si veis entre el año 19 y el 20 se produce y se aprecia, ¿no? en el propio tamaño de las columnas que hay un salto cuantitativo entre el año 19 y 20 motivado por la pandemia, pero lo que es la tendencia realmente que preveemos para el futuro va muy en línea con la tendencia que veníamos viendo, ¿no? ¿Qué significa esto en cifras? Bueno, pues lo que significa es que aproximadamente los españoles nos gastamos 1.000 millones de euros al año en pedir comida a domicilio online, a través de Internet. Esto, para que os hagáis una idea, es equivalente a decir que aproximadamente de cada 100 euros que nos gastamos en comida al año, 5 euros nos los gastamos en comer en casa, pidiéndolo a través del canal de Internet, ¿no? Para que os hagáis una idea cómo de grande es esto a nivel internacional, si miramos a Estados Unidos está ya en un 10%, en un 10 euros de esos 100, mientras que China, que es el Rolls Royce de la comida a domicilio, está ya en torno al 18-19%, ¿no? Con lo cual es tremendo ver el impacto, ¿no? La atracción que tiene este sector desde hace años y la atracción que nos queda por recorrer. ¿Por qué ha ocurrido esto? Lo primero que hay que decir es que la comida a domicilio lleva existiendo desde hace muchísimos años. Yo mismo pedía Telepizza cuando era pequeño desde casa a través del teléfono y por lo tanto ni Just Eat, que es la empresa que dirijo, ni ninguno de mis colegas hemos inventado nada. Lo único que hemos hecho es traer al canal de Internet un estilo, un hábito que ya existía, ¿no? Lo que pasa es que esa transformación, digamos, al mundo Internet se produce por tres factores fundamentales, ¿no? El primero es, hay un cambio de estilo de vida en la forma en la que nos comportamos en las ciudades donde vivimos, donde ya el ciudadano y la ciudadana cada vez tiene menos tiempo, es mucho más impaciente, le da mucha importancia a los servicios de comodidad y por lo tanto el pedir comida a domicilio por Internet pues se convierte en la horma de su zapato, ¿no? Además de eso, un impulso muy fuerte lo dan los propios restaurantes y los propios emprendedores, ¿no? de la restauración, porque se dan cuenta que la comida a domicilio no solo es un elemento, digamos, de respuesta a la necesidad de mi clientela, sino que es un elemento de crecimiento de mi negocio, ¿no? Y ya sabemos por estadísticas que aproximadamente un 70% de la comida a domicilio es incremental con respecto al negocio que tú puedes tener en tu tienda habitual, ¿no? en tu restaurante. Y por último, y no por ello menos importante, este crecimiento del mercado tan tremendo en los últimos años y ese tremendo potencial, ¿no? Cuando hablaba antes de la comparación con Estados Unidos, con China,
hace que haya habido muchísima atracción de capital extranjero y que veamos hoy en día en España florecer tantas empresas que se dedican relativamente a lo mismo, ¿no? Todos intentamos buscar la fórmula de diferenciarnos los unos de los otros, pero realmente el problema que estamos resolviendo es el mismo, que es el de conseguir llevar la comida a domicilio del punto A, la comida del punto A al punto B, ¿no? Con lo cual, bueno, muy interesante. Y para que os hagáis una idea, si miramos en cifras de inversión de capital, se habla que la comida a domicilio es un sector que atrae tanto capital como prácticamente se atraía en la época del boom de la burbuja, la llamada burbuja Internet del año 2000, ¿no? Si miráis las últimas salidas a bolsa en Estados Unidos de las grandes empresas, hay una parte importante que está relacionada con empresas que se dedican a la comida a domicilio, ¿no? Como puede ser Uber hace unos años o DoorDash, que acaba de salir a bolsa este mismo año. Y de repente, ¿no? en medio de todo esto, irrumpe el COVID, ¿no? Y el COVID yo creo que tiene, la pandemia tiene muchas imágenes, ¿no? Yo creo que cuando dentro de 20 años pensemos en el COVID, cada uno probablemente tendrá una imagen en la cabeza, ¿no? Pero creo que hay una imagen que se ha repetido mucho y que la vemos plasmada en esta diapositiva, que es que la gente estaba en casa, ¿no? Y es una novedad, pero es que esa obviedad da para mucha reflexión, porque lo que ocurre es que, en concreto en este país, donde nos gusta pasar mucho tiempo fuera y tenemos una forma de vida y de socializarnos tan abierta y tan en la calle, ¿no? Y tan en el espacio exterior, de repente esto es como un golpe tremendo a nuestra forma de hacer las cosas, y lo que tiene este impacto del COVID es principalmente una explosión del comercio electrónico, ¿no? Que no solo afecta a la comida a domicilio, sino que en general la gente empieza a utilizar el canal online de una manera mucho más rutinaria, digamos, o mucho más cotidiana, ¿no? Un par de puntos que os quiero compartir es que es un dato yo creo que muy relevante. Entre la población española de entre 16 y 70 años ya hay un 72% de los ciudadanos que compran a través de Internet, ¿no? Y de este 72%, cuando les hemos preguntado, oye, ¿y vosotros a qué estáis comprando online, ¿no? Durante estos meses de pandemia, el 48% habla de la alimentación, ¿no? Con lo cual, esto te da una dimensión y una visión muy clara de que la oportunidad en el canal online es tremenda, ¿no? Y esto es tanto para supermercados, empresas que se dediquen digamos, al reparto de alimentos, como también, evidentemente, la restauración a domicilio. Y la cara más amarga y el otro cara de la moneda de esta terrible pandemia es el devastador efecto que todos conocéis que ha tenido esta pandemia en la restauración, ¿no? Y que realmente es un drama a nivel financiero y es un drama a nivel cultural en nuestro país, puesto que bueno, se habla ya de que se han cerrado más de 85.000 establecimientos en nuestro país, de los 280.000 aproximadamente que había antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual, por lo tanto, prácticamente, bueno, más de una cuarta parte, o no, más de una quinta parte que ya se ha cerrado, ¿no? Y yo confío en que puedan volver a reincorporarse, pero realmente es dramático la situación que está viviendo el sector, y cómo aquí sí el sector de comida a domicilio aparece como una línea de vida, como una especie de línea como una especie de flotador, ¿no? a este efecto, que evidentemente no ha sido ni mucho menos suficiente para paliar todo el impacto, pero que sí de alguna manera creo que ha sido capaz de, bueno, pues de paliar, como decía, ese impacto tan negativo, que no ha sido ni más ni menos que de un 40% de caída en el 2020, y que los meses de febrero y marzo del 2020 era del 90%, ¿no? Es decir, completamente devastador. En ese momento, cuando esto ocurre y en plena pandemia, el gobierno de repente califica al sector de comida a domicilio, el sector que nosotros lideramos, como servicio esencial, ¿no? Y ahí de repente se para el mundo, porque de repente te das cuenta que tu labor, ¿no? en la sociedad ya no es solo el repartir comida y conseguir que los accionistas estén satisfechos con el retorno de su inversión, en el caso de Just Eat, sino tienes ya un compromiso, digamos, con la sociedad, ¿no? Es decir, esto se convierte en un elemento fundamental para que los españoles pudieran pasar de una manera bueno, pues más o menos razonable este entorno pandémico,
Y entonces Just Eat, bueno, pues se tiene que preparar de una manera tremenda, ¿no? Y se tiene que preparar a tres niveles, diría yo, muy bien diferenciados. El primero es, en una empresa en la cual hacemos cientos de miles de pedidos cada semana, el que de repente haya un vaivén de un 15 o un 20% de pedidos hace que tu estructura y tu operativa salte por los aires. Entonces tuvimos que hacer, por supuesto, poner muchos más repartidores en la calle, pero además afinar mucho nuestros procesos, ¿no? Porque no era de recibo que por la cosa de la pandemia los consumidores que están acostumbrados a que les entreguen un pedido en 30 minutos se lo entreguen en 50 minutos, ¿no? O en hora y media, como nos pasó en algunos momentos de pico. Con lo cual tuvimos que ordenar mucho toda esa parte de la gestión de la demanda. Lo segundo fue el trato con los restaurantes. Recibimos un 200% de crecimiento de altas de restaurantes. Para que os hagáis una idea, en el año 2020 hemos incluido en Just Eat 9.000 restaurantes más, cuando hasta el año 2019, en 9 años, habíamos hecho 9.000 restaurantes. Es decir, 9.000 restaurantes en 9 años, 9.000 restaurantes en un año, ¿no? Con lo cual, os podéis imaginar lo que esto produce a efectos internos de cualquier empresa, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, tuvimos también que hacer una labor muy importante en el marco institucional. Es decir, había que explicar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, al propio gobierno, que la comida a domicilio es un servicio esencial, pero que también hay que hacerlo de una determinada manera. Y con ello, lo que tuvimos que hacer fue preparar una guía de reparto seguro que alineamos con mis competidores y con el resto de instituciones como Marcas de Restauración de España, Hostelería de España, es decir, las patronales, digamos, de alguna manera, para, digamos, hacernos fuertes entre todos y garantizar que este servicio esencial sí va a poder ofrecer de una manera saludable y respetuosa con las medidas que estaban ocurriendo con motivo de la pandemia, ¿no? Y de repente, lo que ocurre también en todo este contexto es que empezamos a observar un interés muy importante por parte de la alta cocina, ¿no? Dani García estuvo hablando ya en este contexto también y presentó la Gran Familia Mediterránea, que lanzó con nosotros en octubre del año pasado. Y bueno, y ha sido un éxito tremendo, ¿no? Y yo creo que parte del éxito es que estos chefs, ya hablamos de Dani García, pero hay muchísimos más, está Martín Berasategui, con que estamos trabajando ahora en Barcelona, María Gómez de Magoga en Cartagena, o el propio Rafa Centeno en Vigo, ¿no? Es decir, que tampoco es un fenómeno de las grandes ciudades, son grandes chefs, por supuesto, nacionales, pero también muchos con proyección internacional, que han visto que en la comida a domicilio hay una oportunidad de enriquecer su oferta y de hacer negocio, pero también de atender las necesidades de sus clientes, ¿no? Y tenéis que tener en cuenta también que llevar comida a domicilio, llevar alta cocina a casa no significa que vas a estar haciendo exactamente lo que haces en tu restaurante, sino que estos chefs han sido suficientemente creativos y suficientemente, yo creo que atrevidos, ¿no? Para conseguir adaptar una cocina muy minuciosa, muy ajustada al servicio en restaurante, a un entorno de comida online, ¿no? Y no olvidéis tampoco que la comida online al final tienes 30 minutos y en 30 minutos tiene que transcurrir que el consumidor pida el pedido, que se reparta y que llegue a tu casa. Y eso es un proceso de 30 minutos, ¿no? Y tiene que ocurrir de una manera muy repetida y de una manera muy consistente, ¿no? Con lo cual, estos chefs han sido capaces de, yo creo que de hacer alta cocina a domicilio de una manera pues muy eficaz, ¿no? Y en definitiva, entonces, ¿qué oportunidades vemos nosotros en el sector para aquellos que estéis empezando negocios de restauración o negocios relacionados como el que nos contaba Carlos antes, ¿no? Bueno, pues lo primero es que tenemos que tener una presencia online. Es decir, yo creo que esto es como el que tiene una tienda de ropa y no tiene una presencia en Internet. Bueno, pues hay que estar online, ¿no? Y hay una conversación en las redes sociales y hay una cierta expectativa por parte de los clientes de restaurantes que esperan poder pedir comida a través de su dispositivo móvil, ¿no? El segundo es que se convierte en una nueva línea de negocio. Nosotros tenemos muy medido que se puede producir un crecimiento en facturación y en ingresos de en torno al 15 al 25% en el momento en el que tú te conectas, te enchufas
a una comunidad online como puede ser la de Just Eat, ¿no? Pero puede ser cualquier otra plataforma. Y por último, es una oportunidad para aquellos que son quizás más creativos o que tienen quizás un mayor interés más por la creatividad que por el negocio, de también llevar nuevas experiencias a casa, ¿no? O sea, yo creo que la alta cocina tiene un elemento de lo que es la comida, lo que te comes en sí mismo, pero también tiene un importante elemento, el espacio en el que te sientas, el trato del camarero, la disposición de los platos, etcétera, ¿no? Entonces, a muchos chefs les daba mucho vértigo el de repente lanzarse a hacer algo en el cual pierden una parte tan importante de la cadena de valor. Es decir, en el momento en el que el chef y su equipo ponen el pedido en la bolsa, ya no saben lo que ocurre, ¿no? Entonces estás poniendo tu marca y tu imagen en manos primero de un repartidor y segundo en manos de un consumidor con el cual no puedes mantener un diálogo, ¿no? Pero esto hay formas de hacerlo, es decir, hay que tomárselo como la oportunidad de crear una nueva experiencia en el entorno de casa, ¿no? Es decir, yo creo que generar satisfacción para que una persona con su pareja disfrute de un plato de Dani García en su casa, pues en sí mismo es una experiencia, ¿no? Y el cómo llegas a crear esa experiencia asegurándote, por ejemplo, de que las patatas no pueden viajar más de 10 minutos, pues son aprendizajes que poco a poco vas haciendo y vas incorporando en tu manera de hacer, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, el estar online te permite generar muchísimos datos, muchísima información que te permite también continuar mejorando tu propia experiencia, ¿no? Y ya, pues con muchos de estos chefs ya puedes ir compartimos información, compartimos aprendizajes y les permite a ellos también ir mejorando ya no solo el canal online, sino también tomar aprendizajes para el propio canal de sus restaurantes, ¿no? Y finalmente, y ya acabo, ¿cuáles son los grandes retos para el sector? Bueno, hay un elemento fundamental que yo creo que aquí el Basque Culinary Center puede jugar una gran labor y ahí os lo lanzo, que es el generar capacidades para saber hacer la entrega a domicilio, ¿no? Para ser capaces de entregar comida a domicilio. En sí mismo, esto no es difícil, es decir, tú puedes tener tu cocina en tu restaurante y enchufarte a una plataforma online y eso no es difícil. Es verdad que tú puedes generar, no sé, 3, 4 pedidos una noche y eso no requiere grandes esfuerzos ni grandes aprendizajes. Lo que sí es muy difícil es tomarlo como un canal independiente, ¿no? Y darle la importancia que se merece. Y eso creo que requiere unos entrenamientos y unas formas de entender la cocina que son muy específicas para este sector, ¿no? El segundo es cómo conseguimos que estas marcas digitales que se están creando tengan un impacto positivo en nuestra sociedad, ¿no? Ahora mismo lo que se está creando es grandes marcas. Aquí tenéis una foto de Martín Berasategui, pero bueno, es justo Dani García el que ha creado, por ejemplo, una marca digital y es muy interesante ver eso, qué implicaciones tiene en la sociedad, en el mundo real, ¿no? Habréis leído todos el caso de las cocinas fantasmas, se está creando muchísima polémica, comunidades de vecinos que protestan. Bueno, yo creo que tenemos que entre todos encontrar la fórmula de que estos negocios digitales prosperen, de que encuentren sus espacios en las ciudades y que al mismo tiempo puedan convivir, ¿no? con el mundo más analógico. En tercer lugar, es todo el aspecto de la regulación laboral del sector. Como sabéis, estamos en pleno momento de regulación de la figura del repartidor en España. Hay un impulso muy claro por parte del Ministerio de Trabajo de hacer que estos repartidores sean empleados por cuenta ajena. Siempre ha sido el caso en el caso de Just Eat, donde todos nuestros repartidores tienen un contrato laboral, y es muy importante, creo, que aquellos que participamos en este sector tengamos muy en cuenta las implicaciones regulatorias, pero también reputacionales que puede llevar el tener una figura que es parte esencial de la cadena de valor de la comida a domicilio, como es el repartidor, que está en una situación precaria o una situación donde no es del todo legal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un elemento pues muy, muy importante. Y por último, el tema de la sostenibilidad. Nosotros sabemos que el 80% de nuestros 19.000 restaurantes están preocupados por la sostenibilidad y quieren que les ayudemos, porque los millones de pedidos que generamos cada mes a través del canal online, esos pedidos generan una serie de desechos. Y somos muy conscientes de la labor tremenda que tenemos que hacer tanto los restaurantes como las propias plataformas para establecer, ¿no? un marco en el que podamos consumir comida desde casa de una manera sostenible, ¿no? El 50% de nuestra flota ya es eléctrica.
Yo creo que eso hay que llevarlo al 100%. Por lo tanto, como veis, muy importante el tener en mente estos retos a medida que vamos entrando en el sector. Y por último, una nota en la nota comercial. Para aquellos que estéis interesados en trabajar con Just Eat, estaré personalmente encantado de atenderos, de responder todas vuestras dudas y de ser vuestro socio en esta aventura. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Patrick. Vale, yo tengo varias preguntas. A ver, la primera, y es una cosa que parte de mi labor en el Lab Digital Gastronomy Lab, es el rastreo de tecnologías alrededor del restaurante, y una tendencia que hemos visto sobre todo en Estados Unidos, en particular en San Francisco, es un brote de robots para delivery. Sé que el año pasado también presentasteis en Madrid, en HIP, una unidad, y quería saber cuándo se verán en España robots repartiendo a domicilio. Sí. Pues muy buena pregunta. Efectivamente, hicimos una primera experiencia, que fue la primera experiencia de entrega en un entorno real. Fue con un robot italiano que se llama Jade. Y la realidad, la respuesta corta a tu pregunta es que es un tema meramente regulatorio. Es decir, en España, por regulación, no se permite el que haya un robot completamente autónomo. Y lo que sí estamos empezando a ver es robots semiautónomos, ¿no? Lo vemos en experiencias de cocina donde ya tienes marcas, ¿no? Que tienen un robot que les ayuda, por ejemplo, a freír las patatas fritas para evitar las quemaduras o incluso o hacer arroces, ¿no? Que también hay un caso muy conocido. Entonces, creo que la regulación, desgraciadamente, aquí va muy por detrás. La tecnología yo creo que prácticamente está lista y es más un tema de que el regulador pueda, digamos, ayudarnos a las empresas de que podamos llevar a cabo estas innovaciones. Sí me parece importante remarcar la importancia de que la robótica se convierta en un asistente al ser humano, ¿no? Yo creo que es un poco, me da un poco de miedo y es un poco preocupante pensar que los robots pueden llegar a sustituir a los humanos, y yo lo que creo es que tenemos que encontrar la fórmula de que robots y humanos puedan convivir en un entorno que sea productivo para todos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, y también es nuestra visión en LAVE, y es lo que esperamos ver. Nosotros también vamos a incorporar próximamente un robot de indoor delivery en la sala, y en realidad es una herramienta de soporte para el camarero, no es un reemplazo como tal, ¿no? Vale, nos hemos pasado un poquito del tiempo, así que voy ya a pasar con el siguiente ponente. No sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Y Nada, muchísimas nada, ha gracias. sido de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer tenerte con nosotros.